Paz de Cristo, hermanos, una vez más nos reunimos virtualmente para edificarnos en la piedra angular, la que desecharon los edificadores, que ha venido a ser la principal piedra del ángulo, en Jesucristo. En este día, mis hermanos, vamos a estar pasando la lección preservando, es decir, cuidando que no se extinga, la sana doctrina. Voy a estar leyendo en la Nueva Biblia Española. Tito capítulo 2 versículo 1 dice: por tu parte, habla de lo que es conforme a la enseñanza sana. Segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo capítulo 4 versículo 2 al 4 dice: proclama el mensaje, insiste a tiempo y a destiempo, usando la prueba, el reproche y la exhortación, con la mayor comprensión y competencia, porque va a llegar el momento en que la gente no soportará la doctrina sana. No, según sus propios caprichos, se rodearán de maestros que les halaguen el oído. Se harán sordos a la verdad y darán oído a las fábulas. Siempre hemos tenido la utopía de hacer de la iglesia una comunidad de gente que se ame, que se reúnan todos nacidos de nuevo, en donde sean una familia que se abrace, que se sostenga solidariamente unos a otros, sobrellevando las cargas unos de los otros. El sueño de una especie de familia extendida, no más que a veces nomás llega el sueño a ser un club de agrado. Y se nos olvida el propósito y el fundamento por el cual existe la iglesia. Existimos para exaltar a Cristo. Existimos para equiparnos como discípulos y crecer como discípulos a la estatura de la medida de la plenitud de Cristo. Y existimos para proclamar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. A veces en la idea de querer hacer una iglesia familia, un grupo de amigos que se reúne a tocar lindas canciones que nos tocan muchas veces por un contenido emocionante, se nos olvida que el fundamento de la iglesia es Cristo y que ese fundamento nos llega a través de la palabra. El Señor Jesucristo dijo: ¿a qué diré de la persona que escucha mis palabras y las olvida? ¿A qué les comparo? Al que olvida la palabra le comparo como a la persona que hizo una casa sobre la arena. Cuando venga la tempestad, cuando suba el río, cuando golpee las aguas, se va a caer. La pérdida va a ser total. ¿A qué comparo? A la persona que escucha mis palabras y las guarda. Ese es como el que puso la casa sobre la roca. Aunque suba el río, golpea el agua, el viento, esa casa no cae. Es importantísimo, es esencial, indispensable que nuestra enseñanza sea la correcta, que estemos preservando la sana doctrina. La sana doctrina está siendo amenazada en estos tiempos. La falta absoluta de interés, de compromiso, de disposición al sacrificio ha puesto en peligro el crecimiento doctrinal y también el discipulado. Entre más fuerte sea la relación con el Señor Jesucristo, más valoramos sus principios, sus enseñanzas, sus valores. En tiempos de engaño y falsas doctrinas, la sana doctrina bíblica está en un grave conflicto. El diccionario define la palabra doctrina como enseñanza que se da a una persona sobre una materia determinada. Ciencia, sabiduría, conjunto de creencias defendidas por un grupo. La doctrina apostólica es entonces el conjunto de principios enseñados y practicados por los apóstoles. Son los principios que nos guían y moldean nuestra identidad cristiana. Tenemos una identidad y esa está en la doctrina del Señor Jesucristo. El problema es que queremos tomar las promesas de la Biblia, pero seguir la identidad que heredamos de un mundo perdido. Debemos preguntarnos entonces, ¿por qué es importante enseñar y poner en práctica la sana doctrina? Ahora bien, ¿por qué es importante? Número uno, para defenderla. Muchas personas se han rendido ante atractivas enseñanzas, abandonando los principios apostólicos que son la palabra de salvación. Primera de Timoteo capítulo 4 versículo 1 dice: el Espíritu dice expresamente que en los últimos tiempos algunos abandonarán la fe por dar oídos a inspiraciones falsas y enseñanzas de demonios. Por esta razón, nosotros debemos aprender a defender y sostener la verdad, que es el fundamento de una vida
cristiana, de un discípulo del Señor Jesucristo. ¿Para qué entonces tenemos que aprenderla y defenderla? Para poder instruirla, enseñarla. 2, para poder distinguirla, saber tener el discernimiento en qué es verdad y qué no es verdad. En tiempos llenos de maestros maliciosos e ingeniosos que mezclan la verdad con la mentira, debemos ser capaces de distinguir lo que es verdad. Primera de Timoteo 4:2 dice, de impostores, hipócritas, insensibles de conciencia. Así que es un deber apostólico, un deber suyo y mío, preservar la doctrina, porque ahí está el fundamento para que cuando venga el engaño, cuando venga el ataque del enemigo, los falsos maestros, lo cual está predicho, nosotros podamos distinguirlo y caminar en la verdad. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Ahora, vamos a ver 4 maneras para preservar la doctrina. 1, predicándola libremente. La palabra predicar en griego significa anunciar, publicar, proclamar abiertamente, enseñar, proclamación. Cuando oímos la palabra predicador, generalmente usted y yo nos imaginamos al ministro arriba de una plataforma, vestido de manera formal, su trajecito, camisa blanca, quizás un día domingo, un púlpito. Para nosotros quizás eso es predicar. Eso es definitivamente una de las maneras de predicar. Sin embargo, predicar de acuerdo a su propia definición no se limita al púlpito. Piense en todas las maneras y métodos en los que podemos nosotros proclamar y anunciar el evangelio a nuestra comunidad. No piense en el pastor, no piense que el pastor es el único que debe proclamar la verdad. Aquellos que seguimos a Jesucristo debemos ser una luz en medio del mundo y de las tinieblas. Un vivo testimonio de la inmensa misericordia y la gracia de Dios hacia nuestras vidas. Somos un instrumento para predicar, usted y yo, y para practicar la sana doctrina. Podemos compartir la palabra de Dios de distintas maneras. Podemos predicar, podemos cantar la doctrina, podemos escribir, publicar folletos o tratados, hacer dibujos alusivos, pero sobre todo demostrar el evangelio en el diario vivir, como una receta de familia o una historia familiar. Entre más la practicamos, más preservamos la doctrina del Señor Jesucristo. Para nosotros como familia, la experiencia de ir al campo misionero y tener que entre personas que no eran de nuestra fe, compartir las enseñanzas, nos hizo apreciarla más, vivirla más, hacernos más radicales. ¿Por qué? Porque teníamos que ser luz. Al tener que enseñarla, predicarla, la vivíamos. Y eso preserva la doctrina. Hablando de poder predicar a través de una imagen, un dibujo. Cierta muchacha de la calle iba de paso por una calle y un pintor la miró y sintió que lo que ella mostraba, su delicadeza como mujer, pero también la forma miserable en que iba vestida, era una buena inspiración para un cuadro, para mostrar un mensaje. Así que le invitó, le dijo que le pagaba para poder pintarla y que fuera su modelo por algún tiempo, algunos días. La niña accedió, fueron a su estudio y este hombre tenía dentro de sus cuadros una imagen del Calvario, como él había graficado al Señor Jesucristo crucificado. La niña nunca había escuchado el mensaje del Evangelio y cuando miró el cuadro dijo de qué se trataba, por qué ese hombre sufría. Entonces se sintió inspirado el pintor para contarle la historia de Jesús, de cómo murió derramando su sangre, aguantando los clavos, la corona, el desprecio, los azotes, para salvar y perdonar a las personas y que por eso le rendíamos su vida y nos sentíamos hijos de Dios y le dábamos nuestra vida al Señor. Al escuchar la muchacha esta historia, dice, usted debe amar mucho a una persona que hizo esto por usted. Y entonces él se dio cuenta que ni siquiera él había tomado tan en serio el mensaje de la cruz. Le predicó a una muchacha a través de una ilustración. Usted y yo tenemos distintas maneras de hacerlo. Debemos predicar. Segunda manera de preservar la doctrina, apegarse a ella a través del estudio.
Corregir significa amonestar, exponer, sacar a la luz. Esto fue parte del consejo de Pablo a Timoteo acerca de mantener la sana doctrina. Para poder sacar a la luz la palabra de Dios, la debemos estudiar diariamente. Usted no puede conformarse con el mensaje de otro porque quizás es su punto de vista de lo que está aconteciendo en ese pasaje. Usted y yo tenemos que tener nuestro propio estudio bíblico diario. Muchos se extravían de la verdad apostólica porque no la han estudiado ni se han familiarizado con la palabra de Dios. Sus mentes no se han apegado completamente a los principios en lo que está fundamentada nuestra fe. No saben por qué creen lo que creen. Como resultado, se apegan a falsas enseñanzas sin analizar o comprobar su validez, solo porque otros lo hacen o porque su corazón lo dice, porque les parece lógico. Pero esto no es por vista, esto es por fe. Y la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Tenemos que nosotros estudiar la doctrina para conocerla. Algunos se apegan a la herencia que recibieron de sus padres, sus abuelos, que vivieron así y lo practican, pero ellos no tienen idea por qué practican, por qué hacen lo que hacen, y por ende no tienen fundamento. Lo que tienes es una herencia doctrinal, pero no conocen la doctrina que sustenta esa práctica. Debido a esto, la mente puede ser fácilmente influenciada por enseñanzas o filosofías con apariencia de verdad. Es nuestra responsabilidad escudriñar las escrituras, asegurarnos de que lo que escuchamos tiene fundamento en la palabra de Dios. No puede creer en lo que yo diga, tiene que creer en lo que la Biblia dice. Segunda de Timoteo 2:15 dice, esfuérzate porque Dios te apruebe como a un obrero irreprensible que predica la verdad sin desviaciones. Reprocha y exhorta. Segunda de Timoteo 4:2 dice, proclama el mensaje, insiste a tiempo y a destiempo, usando la prueba, el reproche y la exhortación, con la mayor comprensión y competencia. Reprender es similar a corregir y censurar, porque ambas significan decir la verdad. Sin embargo, la diferencia es que hay una aplicación mucho más fuerte y personal a la palabra reprender. Significa desaprobar, amonestar con severidad, censurar con dureza. Reprender, por supuesto, que no es agradable, pero muchas veces es necesario para preservar la sana doctrina en medio del siglo XXI. Enfrentamos una enorme ola de falsas doctrinas. Si alguien está adoptando los rasgos de una falsa doctrina o se está inclinando hacia ella, una reprensión puede ser lo apropiado. No se trata de condenar, no se trata de ir juzgando ni peleando a la gente ni buscando el más mínimo detalle, sino se trata de tratar de salvar a las vidas, las almas, realinearlos al camino correcto, a alguien, ponerlo en la dirección que corresponde. Esto es debido a muerte. Una persona en una falsa doctrina puede perder su alma. Por amor a Cristo, por amor a esa alma, debemos estar dispuestos a, con mucho cuidado, dar la reprensión necesaria para hacer que las personas vuelvan al camino. No es cierto tal cosa como que todos los caminos llevan a Dios. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Debemos tener mucho cuidado al reprochar o reprender a alguien. Estas cosas deben ser hechas con gran paciencia e instrucción cuidadosas. El dirigirse a alguien de la manera equivocada puede causar más daño que ayuda. Así que hágalo por amor a la verdad y con mucha paciencia. 4 y último, animar amorosamente. Según de Timoteo 4:2, usando la prueba, el reproche y la exhortación con la mayor comprensión y competencia. La vida del creyente se debe vivir de modo que honre a Dios y que dé esperanza, fortaleza y guía a la gente. El simple hecho de vivir el fruto del Espíritu nos ayudará a animar a otros. Ahora usted puede preguntarse, ¿qué tiene que ver esto con preservar la doctrina sana? La respuesta es, no importa qué tan cierta sea nuestra doctrina. Si nosotros vivimos mal, tenemos malos hábitos, damos mal testimonio a las personas, la gente serán tentadas a escuchar una voz más amigable, aunque sea la voz de una doctrina falsa. No podemos simplemente ignorar el factor de que la gente
le da mucho valor al papel que juegan las personas, la vida, el afecto en la vida de los que nos oyen. La palabra de Dios no solo debe ser anunciada, sino debe ser demostrada y vivida. En nuestra relación se debe estar viviendo lo que estamos predicando. Deben ver nuestros amigos que somos siervos de Dios porque vivimos su palabra. Segunda de Corintios 3:3 dice, se les nota que son carta de Cristo y que fui yo el amanuense. No está escrita con tinta, sino con espíritu de Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne, en el corazón. En la versión de la Reina Valera más conocida, ustedes son carta leída. Vivir en el fruto del Espíritu nos ayuda a preservar la doctrina porque nos obliga a vivir por lo que creemos y eso es atractivo para las personas. Hagamos nuestro mejor esfuerzo por ser pacientes con las personas, teniendo en cuenta sus luchas y compartiendo la palabra a través de nuestras acciones o testimonio. Esto ayudará a las personas a creer y vivir la doctrina que predicamos. Concluyamos por este día, Efesios 2:20, pues fueron ustedes edificados sobre el cimiento de los apóstoles y profetas, con el Mesías Jesús como piedra angular, edificados sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Nuestros principios tienen fundamento en la doctrina y práctica de los apóstoles, siendo Jesucristo la principal piedra, sosteniéndolo todo. Si la doctrina se altera, el fundamento se debilita. No hay iglesia o tal cosa como una iglesia victoriosa si su fundamento no está en la roca, que es la doctrina sana. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 3. Porque va a llegar el momento en que la gente no soportará la doctrina sana. No, según sus propios caprichos, se rodearán de maestros que les halaguen el oído. Esto describe con exactitud lo que pasa el día de hoy. Así que es nuestra responsabilidad hacer todo lo que esté a nuestras manos para preservar y proteger la enseñanza de los apóstoles. Una casa que no esté sobre la roca no persevera. Un hermano, una hermana, una familia, un grupo de amistad, una iglesia que no esté sobre la sana doctrina puede seguirse reuniendo durante décadas, pero no es iglesia. No soportará el juicio venidero y no será levantada. Necesitamos hacer la voluntad de Dios. La sana doctrina, muchos me dirán en aquel día, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre sanamos enfermos. Y el Señor les dirá, apártense de mí, nunca os conocí, hacedores de maldad. Prestemos atención a nuestra fe, preservemos nuestras creencias, estudiemos la palabra para que seamos portadores de la luz, salvación para nosotros y para los que nos oyen. Pidámosle a Dios que nos guíe. Padre Santo, en el nombre de Jesús, en esta hora vamos delante de usted. Dice su palabra y conoceré la verdad, y la verdad os hará libres. En su oración sacerdotal en el huerto de Getsemaní, orando por nosotros, Señor, usted dijo, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Padre Santo, gracias por el don de su palabra. Gracias, Señor, por las verdades que están en la Santa Biblia, palabra inerrante, infalible, que está hecha para guiarnos, corregirnos, enseñarnos, Señor, mantenernos en la verdad. Ayúdenos a ser celosos en buen sentido para guardar, Señor, la sana doctrina, las sanas palabras de la enseñanza de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Guíenos, Señor, para ser fortalecidos en la palabra, que podamos buscar el fundamento de conocer, de vivir, practicar, enseñar la palabra de Dios. Ponga sus palabras en nuestros corazones y que de allí en el buen tesoro del corazón podamos ir sacando lo necesario para nuestro avance, crecimiento, fortaleza, victoria en cada oportunidad. Presérvenos en su palabra. Ayúdenos a ser fieles, obedientes a ella. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Sin palabra de Dios no somos más que un grupo que se reúne, no superior a ninguna otra asociación. La diferencia
la hace la doctrina sana, la palabra de Dios que nos guía a la verdad y nos mantiene viviendo en la verdad. Dios le bendiga.